En los últimos años, cerca de 70 países han desarrollado programas militares con vehículos aéreos no tripulados. Pese a lo que pueda parecer, no son herramientas de reciente creación. Mi nombre es Sergio Moreno, primer oficial de tripulación y gerente de mantenimiento de las aeronaves en Drone Pixel, Venezuela. El origen de los drones se remonta a mediados del siglo XIX. Mucho más adelante, luego de varios desarrollos, un equipo de ingenieros israelíes, en los años 80, logró integrar diferentes sensores, antenas, giroscopios, cámaras, GPS, radares a una aeronave no tripulada que volaba a mediana altura y tenía un muy largo alcance, creando así lo que las Fuerzas Aéreas Militares de Estados Unidos llamarían Predator, que es el dron militar que conocemos en noticias, películas. El avance en el desarrollo de esta aeronave no tripulada estuvo en todo momento supeditada por las leyes de guerras internacionales. Es decir, la tecnología no fue aplicada hasta que la ley lo permitió. Y menciono esto porque hablaremos de las regulaciones civiles más adelante. El salto de esta tecnología desde el ámbito militar hasta el civil se dio cuando consultores civiles ayudaron a las Fuerzas Armadas y comenzaron a darle uso en la ingeniería. Estos primeros usuarios los aplicaron en la fotogrametría y mapeo de grandes extensiones de terreno y en zonas de difícil acceso. Las constructoras y la industria minera vieron cómo sus costos fueron bajando y la eficiencia de su producción aumentando, buscando cada vez más maneras de utilizar la data que los drones proveían. Data que pasó a ser no solo fotos, sino modelos 3D, nubes de punto, curvas de nivel de alta precisión y más. Y esta data empezó a generar cada vez más información, cálculos de volúmenes, áreas, alturas, temperaturas de un punto específico, etc., convirtiendo a los drones en la herramienta que revoluciona la ingeniería moderna. Y me atrevo a decir esto porque cada día vemos cómo su uso se expande a cada vez más industrias. De hecho, mucho más allá de la ingeniería, como los deliveries, la ecología, con la detección de niveles de CO2, la biología, con el tracking de animales fuera de reservas, asistencia médica, con la entrega de antídotos e insumos de emergencia en operaciones SAR, que es Search and Rescue, geológicos con estudios de volcanes que recientemente han entrado en actividad en los últimos meses. Y personalmente, el uso que más me ha impactado recientemente es el arqueológico, que usando LiDARs han descubierto ciudades antiguas enteras, perdidas en desiertos, selvas y montañas. De verdad increíble todos los nuevos usos de los drones en este momento. El término genérico drone viene del sonido que producen las abejas zánganos al volar, que es muy similar a cómo suenan cuando vuelan. Pero el término legal de estas aeronaves es RPA, que viene del inglés Remotely Pilot Aircraft, y para referirse al sistema íntegro pasa a denominarse RPAS, Remotely Pilot Aircraft System, sistema aéreo pilotado por control remoto. Estas aeronaves tienen muchas maneras de ser clasificadas: por su alcance, por su techo de vuelo, por su manera de despegar, pero la clasificación más común e importante saber es según la sustentación. Y estos serían multirotores, que son los más conocidos y vendidos en el mercado. Estos consiguen la sustentación gracias a las propelas que llevan incorporadas en los extremos de los brazos. Cada propela está impulsada por un motor que permite una gran estabilidad durante el vuelo. En condiciones de poco viento, pudiesen hacer hover en un solo sitio, corrigiendo solo un par de centímetros. La otra clasificación, según la sustentación, son los drones de ala fija. Estéticamente son los más parecidos a un avión normal. La aerodinámica de este tipo de drones les ofrece gran autonomía de vuelo. Son capaces de estar varias horas volando, por lo que son ideales para sobrevolar y mapear grandes extensiones del terreno. No son tan precisos como un multirotor, pero sí tienen un gran alcance. La siguiente clasificación importante es por peso, y serían
Clase 1, que son los mini RPA mayores a 3 kilogramos. Clase 2, que son los RPA ligeros entre 3 y 25 kilogramos. Clase 3, que son los RPA livianos entre 25 y 150 kilogramos. Y los clase 4, que son RPA pesados, mayor a 150 kilogramos. Esta distinción es importante nombrarla porque cada clase necesita una licencia diferente y la certificación de una empresa explotadora del espacio aéreo en Venezuela también tiene diferentes niveles restrictivos y de exigencia según la clase de RPA a usar. Quiero continuar mi intervención hablando de uno de los componentes más importantes de los RPA, el payload o carga útil. Dependiendo del tipo de inspección que vamos a realizar, debemos integrar a la aeronave diferentes tipos de sensores. El más usado es el sensor RGB o cámara normal, que va estabilizada por un gimbal de 3 ejes, que se usa por supuesto en inspecciones visuales, fotogrametría, digitalización 3D. Otro payload es el sensor termográfico, que se usan en búsqueda y rescate, por ejemplo, inspecciones de tuberías, líneas de transmisión eléctrica, con el cual se pueden ver puntos calientes. Puedes detectar paneles solares defectuosos, en inspecciones residenciales puedes detectar daños por agua, fuga de calor en el recubrimiento de los techos. Una muy poderosa herramienta en realidad. Uno de los sensores más nuevos que se lograron integrar a los drones civiles son los LiDARs. LiDAR proviene de las siglas en inglés Laser Imaging Detection and Ranging, y básicamente son láser que permiten medir o calcular la distancia entre un emisor y un objeto, la superficie por ejemplo. Es tan preciso que pueden hacer modelos 3D de cables eléctricos. Antiguamente estos eran muy grandes y pesados, siendo imposible su integración a drones clase 2, solo clase 3 en adelante, y los costos de su implementación era casi inviable. Pero se logró crear LiDARs muy pequeños y con esto se obtienen datos geoespaciales como nubes de puntos, modelados y cartografía 3D en proyectos relevantes que requieren de una alta precisión, milimétrica incluso. De verdad una excelente herramienta. Y por último hay sensores multiespectrales con los que se logran, entre otras cosas, inspecciones agrícolas, siendo en este caso el análisis NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada. Muy someramente es, por el verdor de las hojas puedes determinar las partes del cultivo que están fotosintéticamente activas, cuáles plantas necesitan fertilización o pesticidas, los cuales se aplican con drones también. En un primer mapeo se determinan las áreas con mayor problema y esa información se carga al dron que va a hacer el riego y se aplica solo en las zonas que lo necesitan. La agricultura de precisión es la clave para la alta eficiencia de la producción agrícola en el mundo en este momento. En Venezuela, al ser miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional y al ser signatarios del Convenio de Chicago, en el que se enmendó una serie de regulaciones aeronáuticas de conformidad con el Manual de Sistemas Pilotadas a Distancia que emana de la Organización de Aviación Civil Internacional. El ente regulador en Venezuela es el INAC, y las leyes venezolanas están basadas en leyes internacionales. Por ejemplo, la preparación y conocimiento que deben tener los pilotos y observadores de RPA deben ser una instrucción mínima que certifique que poseen conocimientos sobre las operaciones y que van a ser utilizados de manera adecuada, garantizando la seguridad operacional. Para optar por esta licencia, se requiere de certificado médico emitido por un centro médico aeronáutico, tener edad mínima de 18 años, como mencioné anteriormente, aprobar los cursos teórico-prácticos con horas de vuelo supervisados por un centro de instrucción aeronáutico y tener registradas todas tus aeronaves. E igual como en otros países, en Venezuela no se puede pilotar el dron cerca de zonas restringidas, como lo pueden ser aeropuertos, instalaciones militares o gubernamentales. No se puede volar el dron encima de aglomeraciones de personas, eventos deportivos, conciertos, etc. Todas estas reglas tienen una razón lógica de ser. Por ejemplo, el límite de altura legal es de 120 metros.
Puedes estar lejos de un aeropuerto, pero pudieses estar en el corredor de aproximación de los aviones, que es igual de peligroso. Operacionalmente, no debes volar el dron fuera de línea de vista. Y legalmente eso es a 450 metros. Es imposible ver un cable a medio kilómetro de distancia, por ejemplo. Estas leyes están para proteger a terceros, pero también están para ayudarnos a nosotros como pilotos, para que le demos un uso más seguro. Esa es nuestra herramienta de trabajo. En el caso de las empresas que quieran implementar el uso de drones dentro de sus procesos, estas se deben certificar como explotadores del espacio aéreo, consignando manuales de operaciones, licencias de los pilotos que operan en la empresa, en fin, pruebas de las buenas prácticas del uso de RPA dentro de los servicios ofrecidos por la empresa. En el INAC de verdad nos han ayudado muchísimo en el proceso de certificación. En Venezuela existe una asociación de empresas explotadoras de servicios de trabajos aéreos realizados con aeronaves pilotadas a distancia, de la cual DronePixel forma parte. Del uso de esta herramienta ha sido exponencial. Tenemos colegas que han usado LiDARs, otros han usado sensores termales. Tenemos asesores en sistemas de información geográfica. La innovación es nuestro día a día. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Sergio Moreno y quiero que continúen disfrutando de este evento online, que es uno de los más importantes eventos que hemos realizado en DronePixel Venezuela. Sigamos con más.